Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Este momento tan complicado, difícil, uno una cosa, el otro otra cosa, corrupción, declaración, jueces, justicia, etcétera. Creo que nada mejor que tenerlo hoy en nuestro programa, un querido amigo, un argentino que trabaja y estudia profundamente, hombre joven, de La Pampa. Por eso quiero agradecerle mucho a mi amigo Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Andrés, ¿cómo estás viendo todo esto? Las marchas, las declaraciones, las idas, las vueltas. Me parece que, no sé si por primera vez, pero me parece que la sociedad argentina está tomando conciencia que la corrupción es un flagelo, y no solamente un flagelo que afecta a toda la comunidad en general, sino es un flagelo que se ve reflejado en la imposibilidad que tiene cada persona de poder acceder a mejores servicios de salud, de educación, a tener mejores rutas, a tener mayor infraestructura en el país. Y una situación económica, podemos decir, agobiante, donde tenemos una tasa de cobro de intereses muy alta, y donde tenemos una inflación 38%. que es compleja, y donde también hay una situación laboral bastante precaria. Me parece que la sociedad está teniendo plena conciencia de que la corrupción es una enfermedad que corroe todas las estructuras económicas y sociales y que le afecta en lo cotidiano. Ese es el primer cambio, y que hay una demanda muy grande por parte de la sociedad de que la justicia investigue hechos de corrupción del pasado, pero por primera vez, esto sí me parece, que la sociedad argentina está tomando conciencia que no solamente tiene que exigir que se investigue penalmente el pasado y que se condene eventualmente a los responsables de actos de corrupción del pasado, sino que está muy presta, está muy atenta respecto del actual gobierno, porque este gobierno no va a tener, me parece a mí, el hándicap que han tenido otros gobiernos, más allá de los periodos de bonanza económica que tuvieron estos gobiernos respecto de actos de corrupción. Tenés razón, Andrés, y fíjate vos que esto de la corrupción no es nuevo, diremos, no es de ahora. Yo me acuerdo, a vos te consta, porque hablamos muchas veces con vos, somos amigos, que yo me opuse a aquella reforma del 94, que puede tener cosas buenas, ¿no? Pero la posición que yo establecí en el Senado en 2 discursos, primero era la no habilitación de la reforma. Me acuerdo que al final de uno de esos mensajes, o de esos planteamiento, propuesta mía, o postura de mi partido, ya hablaba de la enquistada corrupción. Hablaba que la sabia Constitución 5360 no tenía la culpa de lo que pasaba. Entonces creo que este es un tema que hay que tomarlo con toda la fuerza que tenemos. Los convencionales del 94 lo reflejaron en el artículo 36 de la Constitución. De la Constitución, cuando claro. De alguna manera hay un vínculo entre atentado contra el orden democrático y corrupción. Y me parece ser muy importante que esté prontamente en la agenda del Parlamento leyes que establezcan la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, Exacto. La imprescriptibilidad de las acciones civiles que persigan el recupero de los activos de los bienes tomados a partir de actos de corrupción, de hechos de corrupción. Hablaste de la salud, de la educación recién, y tiene mucho que ver con eso. Es que las políticas públicas necesitan de recursos, y si esos recursos se van por el cauce de la corrupción, no se aplican a esas políticas públicas. Hay 2 problemas en las políticas públicas, la ineficacia y la corrupción. Bueno, la corrupción ha sido un mal endémico en la democracia argentina. Total. Y me parece que la sociedad ha empezado a tomar conciencia. Me vas a acordar un poquito al gobierno de Juárez Selman. ¿Vos te acordás del gobierno de Juárez Selman? Cayó por hechos de corrupción. Exactamente. O sea, me parece que la Argentina está recuperando un poco de memoria histórica y está asumiendo en Brasil también. Sí, pero Brasil siempre ha sido... Se ha caracterizado por esa actitud. Acordate que ellos destituyeron a Collor de Mello por hechos de corrupción por parte de PC Farías, que era su personero, su mano derecha, su valijero, y Brasil tuvo la oportunidad de hacerlo. Y ahora. Y sí, bueno, y ahora tienen todo un proceso penal de investigación de hechos de corrupción respecto del gobierno que está en ejercicio. Vos que sos un hombre del derecho, un constitucionalista, un estudioso, ¿vos no crees que la gente lo que está pretendiendo es esto que vos estás manifestando, pero además
que los dirigentes políticos fijen posturas firmes y coherentes y que no estén a la mañana con uno, a la tarde con otro, a la noche con otro, y al otro día cambien de postura de nuevo. Sí, a mí me parece que la sociedad está demandando que fijen posturas, pero que fundamentalmente fijen ejemplos. Es claro, predicar con el ejemplo de alguna manera. Quien está en la conducción del país o una oposición que pretende ser gobierno en un futuro cercano, tengan que dar ejemplos. Porque si se lucha contra la corrupción, quien lucha contra la corrupción tiene que ser un ejemplo de que no tiene ninguna mancha, ningún problema y que tiene todo declarado. Exacto. Para que la sociedad crea que realmente está luchando por la corrupción. Contra la corrupción. Porque hay gente que a la mañana dice una cosa, que hasta ayer estuvo dando la vida por fulano de tal o mengano, y al otro día se pone totalmente en la vereda de enfrente. Sí, bueno, pero esos sectores y esas personas tienen una falta de legitimidad enorme en el discurso actual. Exacto. Quienes acompañaron durante los últimos 12 años determinados tipos de procesos que hoy están siendo investigados penalmente, en donde hay en algunos casos semiplena prueba de hechos severos de corrupción. Exacto. Me parece que hoy no pueden ponerse en la vereda de enfrente y tratar de elegirse como aladies de la lucha contra la corrupción. Porque yo digo una cosa, muy distinta a la actitud de una persona que asume, por ejemplo, la presidencia de la Nación, se da cuenta que lo que sostenía antes no era lo mejor para el país y adopta, pongo el ejemplo de Arturo Frondizi. Petróleo y política, cuando asume se da cuenta que era distinto y logra el autoabastecimiento petrolero, logra una serie de cosas, la industria automotriz, un verdadero estadista. Lo que pasa es que la realidad política muchas veces condiciona las decisiones y las políticas. Exacto. Porque uno puede tener una determinada pero no el visión, individualismo para ventaja claro, personal. Pero una cuestión son los proyectos políticos, las ideas colectivas, la coyuntura entre lo que uno ve en un determinado momento de una campaña y después quizás el mundo, sí. La geopolítica cambia y obliga al gobernante a tener que cambiar respecto a esa política colectiva. Ahora, otra cosa son las posturas personales y otras cosas, me parece la falta de ejemplo en ciertas áreas muy, pero muy sensibles. Si vos tenés una política que estás haciendo una X cantidad de despidos sobre la base de que no querés, de alguna manera, proyectar un pasado de beneficios para los familiares o de personas que no trabajaban y cobraban, vos tenés que dar el ejemplo y no nombrar familiares y no reemplazar militantes A por militantes B. Totalmente. Y tenés que de alguna manera a la administración pública dotarla de una carrera seria, con un acceso que sea universal, que sea igualitario. Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Si uno tiene determinados principios políticos y los quiere sostener, tiene que dar ejemplo con su gestión diaria. No solamente ser, sino parecer también. Sí, ser, parecer y ejercer. Y ejercerlo. Claro. Lo que vos decís, ejercerlo y decirle a la sociedad, bueno, yo actúo de esta manera, pero con total claridad. Sí, y que eso después tenga una consecuencia, un correlato real y concreto, porque si estamos viviendo una situación muy particular, el actual presidente se ha erigido, nadie quiere luchar contra la corrupción. Ahora tiene que aclarar su situación vinculada a Panama Papers de una forma contundente y tiene que someterse a una investigación penal y tiene que colaborar con la justicia penal y no tiene que haber ninguna duda, porque de esta manera va a poder sostener su discurso. Claro. Si no, es una suerte de continuidad de lo que ya hemos vivido. Totalmente. Ahora, querido Andrés, con respecto, como hablamos de pasada, el tema, bueno, de lo que es el modismo argentino, hace que se adopten ciertas actitudes de querer colocarnos delante de las situaciones, y el individualismo ha primado en muchos casos, cuando pensamos nosotros y no en los que están. Yo vi el estudio el otro día, por ejemplo, yo creo que en todos los gobiernos se ha manifestado la UCA, por ejemplo, con respecto a la situación social del país. Y en esto yo soy un hombre que creo totalmente en la seriedad de ese análisis y ese estudio. He llamado al rector, a Monseñor Fernández, y si vos mirás esto es realmente preocupante. Sí. No imputable, porque acá somos todos un poco responsables de lo que pasó, de lo que puede pasar,
tenemos que asumir nuestras responsabilidades y decirle a la gente la verdad de lo que está ocurriendo. Sí, a mí me parece que el problema de la sociedad argentina, o gran parte de la sociedad argentina, es que ha sido cortoplacista e individualista. Totalmente. Siempre le ha interesado el hoy, nunca le ha importado el futuro, y siempre le ha interesado el yo y no le ha interesado lo colectivo. Exacto. Entonces hemos llegado a esta situación, Coincido en totalmente. parte una responsabilidad colectiva, más allá de que uno a veces en la vida puede llegar a decirnos yo no he hecho nada para que lleguemos acá. Entonces, me parece que las estadísticas elaboradas por la UCA siempre han sido serias bajo cualquier contexto político, y me parece que hay que tomarlas como un problema a ser resuelto, no negarlas, no ocultarlas. Sino tratar de resolver sino el primero problema. asumir el problema, asumirlo. Y resolverlo. Que ese problema duela, porque la injusticia social significa dolor para las personas, y resolverlo. Y también me parece que lo que le está faltando a este gobierno es plantear no solamente un plan concreto, integral, económico y social, sino plantear un sueño. Me parece que los países crecen cuando se plantean sueños colectivos, del cual todos somos parte. Me parece que esto es lo que le está faltando a este gobierno. Este gobierno está hoy por hoy, me parece, ausente en términos de un plan económico, social, global y general, sino que va dando cierto tipo de medidas, algunas afectan mucho a determinados sectores, y no propone, no ofrece, no muestra cuál es ese sueño colectivo. Si vos te esforzás y me acompañás, los logros en determinado tiempo van a ser estos. Me parece que la falta de planteo de un sueño colectivo es uno de los grandes déficits actualmente de este gobierno en lo que hace a la cuestión social. Vos sabés, Andrés, yo digo que lo más importante que se ha dicho hasta ahora me parece que fue la apertura internacional, ¿no? No sé qué opinás de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Que vinieron presidentes rurales de Italia, de Francia, de Estados Unidos. Pero creo que tenemos que seguir en ese tramo, y tampoco no podemos creer que las inversiones van a venir un día para el otro. Esto es lo que yo sostengo. No, sí, me parece que uno de los mejores logros en estos, si yo tengo que reconocerle un 100 logro, días, estos 100 días, es la gestión en política internacional. Sí. Me parece que es un gran logro nuevamente reinsertarnos en la comunidad internacional, porque esto es el punto de partida para volvernos nuevamente un país confiable y para que en un contexto mundial vengan inversiones, te presten dinero, que sea aplicado al desarrollo de infraestructura y al desarrollo de políticas públicas, porque nosotros hemos tenido durante muchos años... El bienestar de las personas. Sí, pero durante muchos años nosotros hemos tenido un contexto internacional muy favorable en términos de préstamos, de inversiones, de la quinta o sexta potencia de materia prima del mundo, de los commodities por las nubes, y sin embargo las rutas son las mismas. Así es. Los hospitales son los mismos. Así es. Las escuelas son las mismas. Los docentes tienen que pelear año a año, paritarias terribles que la aseguren. Si comienzan o no comienzan las clases. No comienzan. Los médicos en los hospitales públicos son héroes. Y sin embargo hemos tenido contextos internacionales muy favorables. Tenemos la deuda externa, una de las deudas externas más grandes del mundo. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Entonces me parece que es recuperar la confianza, tratar de volver al mundo, tratar de generar nuevos recursos, pero de cambiar... Fortalecer las instituciones, pero cambiar la lógica. La lógica. Porque si la lógica va a ser la del pasado, es que ingresan muchísimos recursos, pero en realidad no se beneficia a las personas que más lo necesitan. Querido Andrés, y lo otro es el sistema republicano que tiene que tener vigencia. Y el sistema federal. Y bueno, por eso digo, el sistema republicano, ajustémonos al artículo 1 de la Constitución. Respetar las instituciones. Fortalecerlas además. Y fortalecerlas, pero con un sentido federal. Pues lo mismo por partidos políticos, estamos con problemas serios, esto no hay que dejar de reconocer. Todavía tenemos las esquirlas del 2001 en términos de representación y partidos políticos. Totalmente. Todavía seguimos. Yo creo que es una reforma electoral en serio, una reforma impositiva en serio, lo vengo diciendo permanentemente, y una previsional también de gran... Sí, la reforma política y electoral ya ha sido planteada por Adrián Pérez. Los ejes que han planteado me parece que son ejes muy importantes en pos de consolidar la democracia y modernizarla. Me parece que también una reforma tributaria hace falta en Argentina. Hace falta, porque te acordás los impuestos distorsivos, los que fueron planteados para 2 o 3 días y quedaron para siempre. Sí, no puede ser que nosotros tengamos un IVA de un 21% a todos los bienes y servicios. Por eso. Me parece que hace falta una reforma también impositiva.
Y sobre todo hace falta una reforma social, un Estado Lo que vos presente, decís. moderno, activo y comprometido, ¿no? Eficiente. Y eficiente sobre todas las Yo el cosas. rol que le adjudico al Estado, bueno, con vos creo que hablamos alguna vez de esto, es un rol de Estado árbitro, inductor, promotor del bienestar general y que evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles. Sí, y fundamentalmente Ni el que- Estado empresario ni el inexistente. Claro, y fundamentalmente el Estado muy presente en aquellos sectores más vulnerables y que más lo necesitan. Que más lo Pero necesita. yo creo que una buena garantía de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales es cambiar la matriz estructural de este país. Totalmente. Es cambiar el transporte público, las rutas, los hospitales, las escuelas, volver a hacer que la escuela pública sea un orgullo, volver a que la salud pública sea un orgullo, no porque hoy que los fuéramos maestros líderes, éramos líderes. y los médicos no sean un orgullo, son unos héroes, pero no tienen que cumplir este rol, tienen que tener las condiciones necesarias para que alguien que ha salido de la educación pública, como yo he hecho toda mi vida, mi carrera desde salista de 2 en Yo la también. educación pública. Yo también. Y realmente en la UNE añoro esa educación pública de la República Argentina. hice la primera y la secundaria y mi carrera de abogacía, etcétera, la hice en la Universidad Nacional del Norte. Entonces me parece que En mi provincia. a eso tiene que estar enfocado hoy por hoy el mayor desafío de la Argentina, que no se va a hacer ni en 2 ni en 4, por eso tiene que ser porque política, en 4 años. mediano y tiene que ser largo políticas plazo, lo que públicas, vos decías, claro. es auténtico. Y yo siempre hablo también de dos tipos de políticos. El político que piensa solamente en ganar una elección o obtener un voto más, y en el político que piensa en el mediano y largo plazo, en las futuras generaciones, el hombre Estado, que cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Pero para eso hace falta un sueño. Un sueño sostiene las Y políticas bueno, a largo yo creo que alcance. esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo estás viendo todos estos días, estos temas de que van, que vienen? Y bueno, y la Constitución. Pues yo creo que el mejor plan que le podemos ofrecer al país es aplicar la Constitución Nacional. Sí, me parece que el mejor plan de gobierno es aplicar y respetar y promover la Constitución. Y me parece que de alguna manera el fuero federal penal que ha tenido... Quería hablar de la siempre- justicia justamente. que siempre ha tenido una postura bastante particular con quienes estaban en ejercicio del poder y solamente se podían investigar una vez que, como una suerte de juicio de residencia colonial, ¿no? Una vez que dejaban el poder, recién lo investigaban. Me parece que están tomando conciencia que no solamente tienen que investigar al poder pasado, sino que también tienen que Al estar presente, muy presentes de investigar y también al pensando poder que presente. también, si siguen siendo jueces, al futuro, ¿no? Y sí, Yo te decía esto, el tema de la Corte, por ejemplo. Se está hablando de cuántos miembros, bueno, ahora Rosati... sí, bueno, todavía falta... Todavía no que se pudo aplicar en el Senado, claro, porque no hay que se número. que se integre con la actual composición. Igual yo creo que necesariamente la Corte tiene que estar integrada por 7 o por 9 miembros. Que Sí, una la- integración de 5 miembros... Vos me decías la última vez, creo que... es una integración muy pequeña para cumplir ciertos objetivos de legitimación del discurso jurídico, como que se respete la cuestión de género, que se respete el federalismo y que se respete una distribución plural del pensamiento. Bueno, eso es creo que lo más importante, porque yo en su momento, cuando el presidente Menem llevaba de 5 a 9, yo me opuse a ese incremento. Pero vos decís ahora, me dijiste la última vez que Claro, estuviste acá, un incremento el como una tema poli- del pluralismo Claro, y como un- en cuanto a la integración. A la integración y que dentro de esa Corte Suprema pueda estar reflejado un pensamiento de derecha, un pensamiento de izquierda, y que en la circulación del expediente, en la formación de los votos, en el debate argumental del tema en cuestión, se vean todos estos matices. Creo que esto enriquecería la función de la Corte Suprema y le daría una mayor legitimidad argumental a las decisiones que tomen en ciertos casos colectivos trascendentes. Por ejemplo, yo me opuse entonces porque iba a politizar la justicia. De alguna manera ocurrió con el famoso 5-4 permanente. Bueno, pero eso fue Por una eso decisión es- unilateral de un Por gobierno. eso es que yo claro, sostengo, es decir, que creo que es más razonable lo que vos decís. Yo, para mí las ideologías están perimidas, pero creo que sirven para fijar el pluralismo en cuanto al pensamiento. Sí, a la circulación, porque muchas A la veces circulación. escuchar al opuesto hace que uno reflexione sobre las posturas originales. Claro, que una vez se da mantiene. cuenta que lo que dijo O que capaz que moviéndose un poquito de la postura y el otro moviéndose un poquito de la con postura. un poco hay- de flexibilidad, aplicando hay la ley de la mejor interpretaciones, manera posible. claro, más ponderadas, más armónicas, que van a un punto en común, que refleja un mayor número de personas cuando leen ese fallo, cuando se espejan en ese Sí, fallo. sí. Entonces, me parece que
Una corte de 5 es una corte para otros tiempos, no para estos tiempos de este ciclo. Ahora, estamos con 3 miembros en este momento. Sí, estamos con 3 miembros. Yo creo que Rosati es una gran persona, yo los aprecio a Rosa Cladiel, lo tengo un alto. Fuimos colegas en la Constituyente incluso. Sí, el problema de estas, pero ahora, de estas nominaciones es que son personas con aparentemente todavía no hay número para porque aprobar. Son nominaciones de personas con antecedentes sobrados, pero que no fueron sometidas con anterioridad a un pacto político, una revisión política, un debate político con las fuerzas con las cuales se tiene que consensuar. Entonces, a un entendimiento, digamos, para buscar una solución de fondo, ¿no? Un entendimiento con las fuerzas políticas de estos son mis candidatos, claro. ¿Qué te parece? ¿Los vas a apoyar? ¿No los vas a apoyar? Si no, buscamos otros candidatos. Entonces me parece que en esto el presidente se apresuró, hizo una designación inconstitucional en comisión, por suerte se dio cuenta y por suerte de alguna manera nos dio la razón a todos aquellos que lo criticábamos. Exacto. De buena fe. Pero también me parece que la otra equivocación fue no haber generado un diálogo previo con aquellas fuerzas que se necesitan sus votos para lograr el acuerdo. Entonces, por eso está empantanado ahora, porque ahora la discusión es post, no antes. Se nos ha ido el tiempo, querido Andrés. Sabes lo que es el tiempo acá, lo conoces bien. Así. Yo te agradezco enormemente tu presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Cuando hablé con vos la semana pasada, me había dicho que tenía un compromiso, pero por eso te agradezco doblemente que hayas venido hoy a Corriente. No, para mí siempre es un gran gusto venir acá porque es un espacio de reflexión muy profunda y de compromiso con los derechos, con la realidad, con la República y la Constitución. Te agradezco mucho. Muy amable. Muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me hagas... Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Reitero mi gran agradecimiento a mi amigo Andrés Gil Domínguez, el doctor Andrés Gil Domínguez, por su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Aparte, creo que ha hablado con una gran claridad y con una gran sinceridad en lo que piensa, en lo que cree y en lo que él sostiene. Pienso que de las manifestaciones que él ha vertido hoy aquí, tenemos que rescatar una cuestión de enorme significación, que es la lucha contra la corrupción. Lo decíamos hace 20 años, 25, y seguimos hablando de este tema. Incluso a veces darnos cuenta de lo que ocurre en otros lugares del mundo y no amenazar, vamos a hacer tal cosa, sino que lo hagamos, lo llevemos adelante
y no dejemos hasta cumplir con esos objetivos. Yo pienso que no es un mérito el ser honesto en la función pública, sino es una obligación. Y yo digo siempre que los cargos son transitorios, que la conducta es permanente. Y por otra parte, creo que es necesario, por todos los medios, la coherencia y la transparencia de los funcionarios, para que la sociedad, lo menos pudientes, incluso vuelvan a creer en todo esto. Y los que gobiernan no le tienen que tener miedo a decir las cosas como son a la gente, incluso aunque a veces a la sociedad no les guste lo que le dice el gobernante. Pero no mentir, decir las cosas tal cual están sucediendo. Por eso pienso que es nuestra obligación, no es que pienso, sino que estoy convencido, como diría don Raúl Alfonsín antes, estoy persuadido, que nuestro compromiso con la sociedad es clarificar las cosas, pensar en el mediano a largo plazo, pensar con grandeza y con generosidad, y no preocuparse solamente por ocupar funciones públicas. Yo creo que desde cualquier lugar donde nos toque actuar, tenemos que señalar las cosas tal cual están ocurriendo. Yo creo que el acomodo, el sacar ventajas personales, el individualismo exagerado o no exagerado, de ninguna manera posibilita que nuestro país recupere lo que todos pretendemos. Y lo otro que es de enorme importancia es que los funcionarios dialoguen con la gente, escuchen lo que se les dice, y sobre todo que el debate, el pluralismo, tanto en materia presupuestaria, el tema de la justicia, como he hablado con Andrés, todo lo que hace a un gobierno en serio, de hombres de Estado, pensando en el mediano y largo plazo, nuestra inserción en el mundo, la creación de confiabilidad hacia lo que hacemos, etcétera, el respetar el sistema republicano y federal de gobierno, es nuestra obligación y es nuestro compromiso. Si queremos servir a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra nación, tenemos el compromiso de actuar con transparencia y con limpieza en cuanto a los procedimientos. Hasta el próximo programa de la semana que viene, si Dios quiere.